y se publicó la ley número 31764. ¿Qué contiene esta ley? Esta ley la aprobó el Congreso, se aprobó en la Comisión de Constitución primero, y lo que hace es incorporar dentro de la ley electoral, la ley orgánica de elecciones, un título preliminar que contiene los principios que rigen toda la ley de elecciones, con lo cual cualquier interpretación que quiera darse a un artículo tiene que ser dentro del marco de estos principios. Enhorabuena, porque en una institución que en los últimos tiempos prácticamente no han existido los principios, es adecuado colocar principios para que no hayan esas interpretaciones expresas en favor de uno u otro candidato. Contiene esta exposición de motivos, por ejemplo, el principio de transparencia. Este principio es importante porque todos los actos que se derivan de un proceso electoral ahora se presume que son públicos, ya no pueden ocultar lo que hicieron en las últimas elecciones, en que pese a que se presentaron impugnaciones acompañando una serie de actas adulteradas, supuestamente votos inexistentes, en fin, una gran cantidad de evidencia de que podría haber irregularidades en el proceso electoral. Y para efectos de probar esto se requería contar con los planillones esos que firmamos cuando vamos a votar. El jurado se negó y la OMPE se negó, o sea, con cero transparencia, a proporcionar estos documentos que estoy seguro hubieran podido probar que existió fraude electoral en 2021. Y lo digo de manera directa porque yo estuve participando en ese proceso y pude apreciar todas las irregularidades que había. Hoy en día, con estos principios generales que contiene la ley de elecciones, ya no podrían negarse a exhibir documentos, hay principios de publicidad, de transparencia, en fin, se aplican las normas generales del procedimiento administrativo. Yo creo que es una muy buena noticia para los siguientes procesos electorales. Otro tema interesante de la semana ha sido que el fiscal José Domingo Pérez, este eterno persecutor de todo aquel que se oponía a Lagarto en su momento, que se oponía a Castillo en su momento, que se oponía a Sagasti o a cualquiera que fuera de esta línea progresista y que persiguió opositores y que indebidamente llevó a prisión 3 veces a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, pese a no tener proceso abierto, pese a no haber gobernado, a no haber manejado fondos del Estado, con procesos totalmente irregulares que definitivamente se van a caer, tales así que le devolvieron el expediente más de una docena de veces el juez, un proceso en el cual quería aplicar una ley por entrega supuestamente de aportes de campaña, una ley que todavía no existía en el momento en que se produjeron los aportes. Un momento en que todos los grupos políticos, todos los partidos políticos podían percibir, porque era legal, no había financiamiento público, que pudieran recibir aportes del sector privado, recibieron todos los partidos, pero solamente al partido de Fuerza Popular se le imputó como que ese era un acto irregular y se le pretendió aplicar una ley que salió posteriormente que sí prohibió ya los aportes privados. Como vio que no podía ir, se fue con el tema de los cócteles, que es una barbaridad, ¿no? Que por un tema de unos cócteles crean que hay lavado de activos, organización criminal. En realidad este juez, pues este fiscal no va para más. Y pretendía llegar a juez superior. Y la Junta Nacional de Justicia, en la evaluación que le he hecho, no pasó el examen. No va para juez superior, no tiene la capacidad ni para fiscal realmente, ¿no? Pero no pasó el examen de la Junta Nacional de Justicia, todavía quedan otros exámenes, es cierto, pero creo que definitivamente no está en condiciones este sujeto ni siquiera de pasar una prueba psicológica, que la van a tener que pasar. Yo creo que este señor fiscal tiene problemas psicológicos y hay que analizarlo y posiblemente los resultados los sepamos, porque parece que este proceso está siendo extrañamente hoy día sí abierto, transparente y público. Claro, como la Junta Nacional ahora está siendo denunciada desde el Congreso por ese comunicado que sacó pretendiendo defender a Zoraida Ábalos, cuando no es su función. Eso es una clara transgresión constitucional. Se ha planteado, ahora sí se ponen ágiles, comienzan a evaluar y todas estas cosas, ¿no? Veamos el video que ha salido respecto a este tema.
La Junta Nacional de Justicia publicó los resultados de la evaluación de conocimientos de las convocatorias para jueces y fiscales. En el listado tipo 1, el primer lugar lo ocupa Carlos Enrique Polanco Gutiérrez, quien obtuvo 80 de puntaje, seguido por Jaime Francisco Coaguila Valdivia con un puntaje de 77.5, mientras que en tercer lugar está Harlins Galvez Ramos con 75 puntos para la etapa, representa el 25% del total de la calificación. Los aprobados ahora deberán pasar la evaluación curricular, un estudio de un caso, finalmente la entrevista personal, que es el 30% de la calificación. Uno de los postulantes para juez superior era el fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, pero no logró aprobar el examen de conocimientos. Otro tema grave ha sido el que denunció el primer ministro Otárola, y es que nuestro embajador en México ha recibido serias amenazas de muerte y todo el cuerpo diplomático realmente. Y lo que ocurre es que el señor López, el presidente de México, los propios senadores de su país denuncian como que está coludido con el narcotráfico, los cárteles de la droga en el mismo México, y que ellos habrían solventado inclusive la campaña del señor López en México, y que hoy día ya en el gobierno no los toca ni con el pétalo de una rosa. Estas son declaraciones de una senadora de México. Es decir, hay una colusión. Si estos mensajes con amenazas de muerte hacia nuestro cuerpo diplomático provienen precisamente de esas sectas criminales, narcoterroristas, narcotraficantes en México, y no hace nada el señor López por arreglar esta situación, sencillamente está claro pues que hay una colusión, y que esa senadora mexicana que denuncia estos hechos está en toda la razón cuando denuncia que existe una colusión entre López, el presidente de México, y las bandas narcoterroristas o el narcotráfico, los cárteles de narcotráfico en México, ¿no? Hey, pinches perros peruanos, hijos de la... Todos ustedes, hijos de su... Nos vamos a chingar de su... por andar ofendiendo a México. Aunque nuestro presidente sea un pobre no se sepa gobernar, está representando una investidura mexicana, está representando el gobierno de México y la moral de todos y cada uno y la dignidad de todos los mexicanos. Te vamos a romper toda tu pinche embajador de... Te vamos a reventar toda tu... y te vamos a extraditar en cachitos a tu p... ¿Entendés, hijo de tu... Aquí estás en México, así que dile a Boluarte que se vaya y se meta a su presidencia por el porque se la va a madre. ¿Entendiste, embajador de y lárgate, tienes 48 para que te largues de México. O te sacamos de México en una bolsa de basura, hijo. ¿Entendiste, perro? Sobre tu aviso no hay engaño, hijo de tu... México tiene dignidad, perro asqueroso. Y no van a seguir ofendiendo a México ni a un que se siente presidente de México, porque él representa nuestra dignidad como mexicanos, peruanos. O te largas, o te regresamos y te sacamos de México una pinche de basura, perro. Otro tema interesante ha sido denunciado en Sin Censura, un programa dominical, y es que se ha exhibido un documento que la Fiscalía habría encontrado en la máquina fotocopiadora de Palacio de Gobierno. Se trata de un decreto ley que iba a ser promulgado el día en que Pedro Castillo dio el discurso anunciando un golpe de Estado, con el cierre del Congreso, el cierre del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, la convocatoria a nuevas elecciones. Ya cuando quiso dar un golpe de Estado y convertirse en un dictador y no le salió, y tuvo que escapar tras bambalinas y fue atrapado en el camino cuando se pretendía huir del país. Justo este presidente, al cual protege, pues, uno que más o menos va del mismo filio en México, ¿no? El presidente mexicano. El hecho es que este documento ha salido a la luz.
es un documento clarísimo, un decreto ley, un proyecto de decreto ley, que está inclusive con la postfirma listo para ser firmado por Pedro Castillo, y que sería el documento que hubiera sellado el golpe de Estado en el país. No lleva la firma, es cierto, porque al parecer no hubo tiempo, se dio cuenta que en realidad no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la policía y tuvo que huir sin firmar ningún documento ni nada y fue atrapado. Y hoy sabemos está tras rejas donde debe estar por un buen tiempo, ¿no? Este documento pues es una evidencia más, una prueba más de que habría un golpe. Pero no solamente es esto, sino que han salido el abogado Nieves a denunciar que el señor congresista Bermejo habría estado coludido en el fallido golpe de Estado. La idea era no perder el poder y habrían convocado supuestamente a una serie de personajes que habrían entregado hasta 90 celulares, esos que no se detectan, esos pequeños zapitos que les llaman, que no tienen todavía pues, wifi, no tienen nada y las llamadas no se pueden determinar, inclusive esos de ahí con, ya asignados a personas, según dice este abogado, y que Bermejo habría estado detrás de esta intentona, ¿no? Vamos a ver en este video lo que ocurrió. Sí, ¿no? Hay una gente, un huevón que se llama Lenin ahí, en el bloque de Bermejo. Ese cojudo ha trabajado conmigo, mi pata ese conchasumare ese que ha sacado billete de adentro, huevón, ha traído billete. Que un nuevo golpe me llama, pero compadre, puta, métete al grupo de Bermejo. Almorzamos y me dicen, conchas, vamos a repartir plata, huevón, plata, puta, estás ganado, concha, dame a mí, huevón, para comprar mi camiseta, a marchar. No, a la firme, negro, me jala firme, huevón. Esta huevón no vamos a perder, el poder no lo vamos a perder. El propio Lenin Romero confirma que Alberto Nieves era un personaje cercano a Perú Libre en el Congreso y por lo tanto muy enterado de lo que pasaba en los predios de las bancadas oficialistas. ¿Cuál era la función que cumplió el señor Alberto Nieves Vela en la bancada? Bueno, él supuestamente decía que era asesor, analista político, ¿no? Eso era su función que hacía, pues, ¿no? Pero Lenin es un huevón así calladito, medio huevón, pero así, ha caminado con Bermejo desde la época ha sido Bermejo estudiante. Antes de que pase esta huevada, estos conchamares les han dado toditos, huevón, a toditos celulares así chiquitos, esos chanchitos, con chip nuevo, huevón, con chip nuevo les han dado. O sea, con chip que ya estaba ya registrado. Hay un Lenin en su grupo, un asesor en su grupo político congresal. Sí, claro. Que es el señor Lenin Romero. Claro, sí. Han repartido 90 celulares. Yo tengo uno de ellos, uno me han dado a mí, huevón. Yo le pedí, compadre, dame el celular, pele, puta, toma, compadre. Eso es para coordinar a la hora que el presidente cierre el Congreso. Ahí, con su madre, vamos a reventar con todo. ¿Quién está invirtiendo estos conchas? Man, ha estado previendo lo que iba a pasar, pues hermano. Es asesor de la bancada de Bermejo, ese concha está trabajando toda su vaina ahí. Él es el que está moviendo toda la ficha, metiendo el billete. Lo que Nieves cuenta en el audio es delicado. De ser cierto, significaría que la decisión de Pedro Castillo también estaba coordinada desde el legislativo. Guillermo Bermejo, por su parte, reconoce que cuando Castillo estuvo en el poder fue parte de las manifestaciones sociales, pero pacíficas. Asegura que en el nefasto 7 de diciembre pasado, él se mantuvo en Ica por temas de salud con su esposa. Ahorita va a ser una bronca, un polvorín va a ser Lima, huevón. Porque estos conchas están decididos a todo, huevón. Ya no hay orden de que marchen. Hay orden de que saquen la concha. Vemos últimamente pues, que ha salido el grupo de Exitosa, han salido denuncias contra ellos y que habría estado coludido en todos estos temas de corrupción. Supuestamente habría habido participación del señor Capuñay. Capuñay es dueño de Exitosa y una serie de medios de comunicación. Y como ustedes saben, pues el Estado distribuye los gastos en publicidad estatal, ¿no? Hubieron varias denuncias, muchas de las cuales iniciamos nosotros, recuerdo, respecto a cómo se derivaban los gastos en publicidad estatal para proteger, para acusar o para perseguir opositores en algunos momentos, ¿no? Vamos a ver a continuación unos gráficos que determinan cómo se ha movido durante los últimos años los recursos hacia publicidad estatal.
finalmente otro escándalo que ha habido es el que ha ocurrido en Colombia. En Colombia un personaje que según declara él, y hay un audio que vamos a poner a continuación, alguien que habría financiado la campaña de Petro, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y que habrían provenido fondos inclusive de Venezuela, de Maduro, cosa que ha ocurrido realmente en toda la región. No se ha querido investigar, pero es cierto que ha habido recursos que han sido transferidos desde otros gobiernos. Pero el hecho es que en Colombia el recibir fondos para campaña de gobiernos extranjeros implica que la Corte de Justicia de Colombia puede iniciar un proceso y destituir a Gustavo Petro de la presidencia. Estos audios pues han demostrado muchas cosas, y entre ellas pues el tema del financiamiento desde Venezuela, pero no solamente esto, sino que establecen en esta comunicación que habría sido grabada una amenaza, se escucha una amenaza y le dice, lo había tenido este sujeto supuestamente sentado como 3 horas esperando al presidente y no le daba cita, hasta que al parecer se aburrió, se salió, y lo que le dijo fue que en realidad de todo, lo van a escuchar en el audio, pero entre todo, amenazas de que si él habla, se viene abajo el gobierno de Gustavo Petro. Otro gobierno socialista involucrado en temas de corrupción, al igual que Maduro, al igual que Pedro Castillo, al igual que en su momento Evo Morales, y todos los que han venido sucediendo dentro de este foro de Sao Paulo, todo esto designado por el foro de Sao Paulo, que no es nada más ni nada menos que una entelequia que está bajo la dirección ejecutiva del Partido Comunista de Cuba, y que tiene por finalidad política específicamente cambiar los modelos democráticos de la región y convertirnos en una especie de unión de repúblicas socialistas latinoamericanas. Cosa que en Perú no ha pasado, cosa que al parecer en Chile está revirtiendo, cosa que podría darse vuelta en Colombia, y esperemos que Lasso en Ecuador logre lo mismo. El país o la región se está dando cuenta de qué cosa hay detrás de estos movimientos que buscan pues cambiar inclusive la mentalidad de nuestros hijos, ¿no? He visto por ahí un proyecto de ley que lo voy a comentar más adelante, de la Comisión de Defensa del Consumidor, que realmente es irrisorio. Vamos a una pausa y regresamos. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora es que, o sea, para ese tratamiento, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, en América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no gana. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dio ayer, marica, yo no sé, además yo lo que te voy a decir no es una amenaza, pero mira, donde tú me pueden puta y pateo a la hijueputa, y nos caemos todos, hijueputa. Laura, yo pedí una cita con el presidente. Laura, no importa para que te haya buscado, no que te haya buscado para matar gente, Laura. ¿Cómo es posible que tú veas a mí 3 horas tirado en una silla y tú ni siquiera salgas a saludarlo uno? ¿Cómo es posible que me dejes 3 horas tirado el martes? Así que no me vengas a cambiar un tema con lo otro. Yo fui a Saray, fui a matar gente, fui a saludarte, fui a verte. ¿Eso qué tiene que ver? Porque no esperando 3 horas un tipo que fue puta, fue jefe de la campaña y que hizo la campaña. Y entonces el presidente, ¿sabes? Me quedan 15 minutos. ¿Cómo es? Coger a suave. Aquí me exalto porque yo ayer, te lo juro, que iba a salir con ganas de llorar. 3 horas después, hola señora Majón, ¿cómo está usted? Y te metes allá. Me voy a pasar con el presidente, me hago un cara en culo. Rápido que tengo que grabar una cosa. ¿Qué es eso, hijo de puta? O sea, yo no tengo derecho a reclamar mi espacio político. Que no lo he reclamado. Mamá, cuando lo reclama, ¿usted qué hace? Bien, como les decía, hay un dictamen elaborado en un predictamen que va a verse supuestamente este martes, me parece, en la Comisión de Defensa del Consumidor. El proyecto de ley que conlleva el estudio de este predictamen es uno del bloque magisterial, o sea, del grupo de izquierda, uno de los grupos que se retiró de Perú Libre en su momento, que era magisterial, que está supuestamente bajo el mando de Bermejo, supuestamente este grupo, y establecen dentro de los fundamentos de este predictamen que no es posible. El dictamen se refiere a publicidad para menores de edad. Y establece este documento cómo es posible, señala, que en los
comerciales, en la publicidad dirigida a menores de edad, solamente veas a niñas jugando con muñecas y a niños jugando con carritos. Es decir, señala, eso genera estereotipos que son indebidos y son discriminatorios. La identidad sexual no es un estereotipo, es una realidad. Son hombres, son mujeres, y el resto, si quiere denominarse que son caballos y son vacas, no me interesa. Pero yo no les voy a decir que son vacas ni son caballos. Para mí son niños, son niñas, y el resto se la arregle. Pero el hecho concreto es que este dictamen pretende que en la publicidad estatal, en la publicidad para niños, también se pongan niñas jugando con pistolas, con carritos, y a niños jugando con muñecas y con cocinitas. Es parte de la degeneración a la que están trayendo estos grupos progresistas y que pretenden corromper la mente de nuestros menores de edad. Empezaron en el Ministerio de Educación cambiando las currículas escolares. Ustedes recordarán esas imágenes realmente nauseabundas que había en estos libros de menores, que tengo entendido que ya no existen dentro de la currícula. Pero ahora quieren meterse en la publicidad para menores de edad también. También crear esa distorsión, ¿no? Yo creo que, si bien conozco a la Secretaria Técnica de la Comisión, es una muy buena amiga, yo sé que es muy buena técnica, yo he trabajado en el Congreso 20 años y sé cómo es. Cuando te dicen que hagas un documento, tú tratas de darle la vuelta lo más posible. Entonces, se incorpora este texto, pero en el texto final solamente se establece, dentro de la que podría ser una ley, y que llega a ser aprobada, que no puede haber discriminación en la publicidad para menores de edad. Pero el sustento que se da es gravísimo. Pues. Con ese sustento no puedes llegar a una conclusión, a un texto como el que está señalándose en el predictamen. Espero que sea mejor estudiado este predictamen y que si es que hay que aprobar, que yo creo que es innecesario, porque no necesitas decir, no puede haber discriminación en el baño, no puede haber discriminación en la cocina, no puede haber discriminación en la publicidad. Hay una norma general que establece que la discriminación inclusive es un delito. O sea, no necesitas abundar en la ley, si no generas vacíos. Porque fíjense ustedes, yo digo, no puede haber discriminación, por ejemplo, en los baños, entre hombres, mujeres y las subespecies que puedan haber por ahí. Subespecies me refiero a las que han creado estos fanáticos del libertinaje, que son los progresistas. Eso no significa, por ejemplo, en el ejemplo que le estoy poniendo, que sí pueda haberlo en otros espacios. Entonces, si yo coloco una norma general que establece que está prohibida la discriminación y que es un delito la discriminación, y luego comienza a generar islas, no puede haber discriminación en la publicidad, comienza a generar pequeñas islas y van a quedar vacíos. Y la interpretación que puede darse es, podrá ser muy grande el gorro de no discriminación, pero solamente se refiere en el desarrollo a estos 4 o 5 espacios que señaló la ley. El resto esté limpio, o sea, en los restos sí puede haber discriminación. O sea, comienzas por sobreregular, comienzan a desnaturalizar principios generales como este tema de la discriminación. Así que a pensar mejor ese tema y a ver si lo redactan de mejor manera. Por mí mejor si lo piensan un poco y archivan esta barbaridad, ¿no? Hasta la próxima.